Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión quiero grabar un vídeo que se encuadra dentro de la serie Una discoteca imprescindible, esa serie de vídeos en la que hablo acerca de artistas, de bandas que para mí son imprescindibles y que deberían encontrarse en cualquier discoteca que se precie y sin duda se encuentran en la mía propia. Y en esta ocasión voy a hablar de alguien que a mí siempre me ha gustado mucho, pese a que creo que es una persona que se ha diversificado quizá un poco demasiado y que si se hubiese concentrado en ciertos aspectos de su talento quizá habría sido todavía más importante de lo que lo es. Y para mí es muy importante porque es uno de los grandes. Me refiero a este hombre que aquí aparece en la portada de su primer disco, el gran Kris Kristofferson. Un hombre que me parece que tiene un talento descomunal, pero que siempre me ha parecido que es uno de esos artistas, como digo, que se han diversificado demasiado. Si se hubiese concentrado más en sus composiciones y en sus discos, quizá habría sido todavía más importante de lo que es, que por cierto no es poco lo importante que en mi opinión es. Compositor, cantante, actor, pese a haber participado en películas notables, como por ejemplo Pat Garrett and Billy the Kid de Sam Peckinpah, con Bob Dylan, que también aparece ahí, Lee Van Cleef, o Alicia ya no vive aquí, Alice doesn't live here anymore, también la versión de los años 70 de Ha nacido una estrella, Star is Born, con Barbra Streisand. A pesar de que hay películas interesantes que ha hecho y a pesar también de haber logrado el éxito en su faceta como actor, la verdad es que su carrera como músico, su carrera como compositor es lo que a mí más me interesa y por lo que creo que realmente con el paso de los años y de las décadas será recordado. Su talento compositivo, en mi opinión, es enorme y en los años 70, sobre todo, junto a otros jóvenes cantautores como Billy Joe Shaver, como Mickey Newbury, como Shel Silverstein, Kris Kristofferson trajo al country de Nashville una sofisticación y una savia nueva que era muy necesaria y que fue muy importante en su momento y que además ejercería una influencia enorme en compositores y cantantes posteriores. De hecho, en el caso de Kristofferson, pese a la calidad de muchos de sus discos y sobre todo los de los años 70, en mi opinión, Kristofferson y sus canciones, curiosamente, tuvieron más éxito en las voces de otros cantantes, como por ejemplo Billy Walker, Faron Young, Waylon Jennings, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash y en particular el gran Ray Price y la siempre recordada Janis Joplin. Ray Price grabó, por ejemplo, For the Good Times, una canción excelente de Kris Kristofferson, y Me and Bobby McGee es muy conocida por el público en general, no tanto, por ejemplo, por la versión de Jerry Lewis como sí por la de Janis Joplin. Las canciones de Kristofferson además incorporan temáticas que no siempre agradaban al establishment de Nashville. Esto acabó haciendo incluso que se le alinease con el movimiento outlaw, con esos fuera de la ley que venían de fuera de Nashville, gente como Willie Nelson, Waylon Jennings, muchos otros. Pues también Kristofferson se alineó en cierto momento, en los años 70 sobre todo, y principios de los 80, con este movimiento de los fuera de la ley, de los outlaws del country. Y también son canciones, las de Kristofferson, que destilan una evidente sensibilidad poética, influida por sus conocimientos literarios y también por la obra de Bob Dylan. No es ninguna casualidad que las letras de Kris Kristofferson sean tan poéticas, porque es un hombre que tenía una enorme cultura literaria y que en cierto momento pudo llegar a ser profesor de literatura y no cantante y compositor. Y después también, por supuesto, la influencia de Bob Dylan es importantísima a la hora de acercarse a la carrera
de Kristofferson y a la obra de Kristofferson como compositor. Kris Kristofferson, como digo, nació en Brownsville, en Texas, en el año 1936 y de hecho se interesó primero por la literatura, que es lo que estudió en la universidad, y después, con una de esas becas Rhodes, también estudió literatura, nada más y nada menos que en la prestigiosa Universidad Inglesa de Oxford. Era también una persona, por lo que parece, con grandes cualidades atléticas, jugó al rugby, no al fútbol americano, sino al rugby, aunque también al fútbol americano. Practicó atletismo, bueno, era un atleta en realidad en sus años más jóvenes, pero precisamente en los años que pasó en Inglaterra con esa beca Rhodes en la Universidad de Oxford, inició una carrera musical que acabaría prefiriendo a la carrera académica, y es por ello que después de pasar un tiempo en el ejército de los Estados Unidos, al regresar de Inglaterra, y para sorpresa y para disgusto de su familia, que durante mucho tiempo no se lo perdonó, Kristofferson decidió rechazar un puesto como profesor de literatura en la Academia de West Point y mudarse a Nashville, a Music City, a la ciudad de la música, a la ciudad del country, para probar suerte en el negocio de la música, y muy específicamente en el negocio de la música country. Ya había publicado entonces, por cierto, algún que otro texto literario en publicaciones de prestigio como The Atlantic, y llevaba tiempo componiendo canciones que pronto grabarían estrellas country del momento, como ya he dicho anteriormente, Billy Walker, Faron Young o Roy Drosky, otro cantante bastante olvidado hoy en día, pero que fue uno de los primeros en grabar canciones de Kris Kristofferson, en su caso Jody and the Kid, que el propio Kristofferson grabaría también. Y es que Kristofferson, cuando empezó a grabar sus propios discos, también hizo sus propias versiones de canciones que habían sido éxito ya en voces de otros cantantes. Lo que, desde luego, desde el primer momento en el que llegó a Nashville, a finales de los años 60, lo que desde el primer momento quería Kris Kristofferson era atraer la atención de Johnny Cash, y lo consiguió de una manera absolutamente rocambolesca, que si lo vemos esto en una película, pues pensaríamos que era una fantasmada y que nada tiene que ver con la realidad y que no es verosímil, pero esto realmente es lo que ocurrió. Para conseguir la atención de Johnny Cash, para que Johnny Cash escuchase sus canciones y aceptase grabar alguna de ellas, Kristofferson decidió, no se le ocurrió otra cosa que aterrizar en el jardín de la casa de Johnny Cash en un helicóptero. Sí, exactamente eso es lo que ocurrió. Se ha contado en múltiples ocasiones, se encuentra en muchos de los libros que hablan sobre Kris Kristofferson, y el propio Johnny Cash lo contaba en muchas ocasiones, exagerando un poco lo ocurrido, aunque difícil es exagerar el hecho de que te llegue alguien en un helicóptero y se plante y aterrice ahí en el jardín de tu casa. Esto sin duda dio resultado, y la grabación que Cash hizo poco después del Sunday Morning Coming Down de Kristofferson se convertiría en un éxito importantísimo en listas y lanzaría ya definitivamente la carrera del tejano como compositor. Al mismo tiempo, más o menos en los mismos momentos, el encuentro de Kristofferson con el productor Fred Foster sería muy importante, porque le daría la oportunidad de grabar su primer disco para el sello Monument, que aquí está. Aunque él pensaba, el propio Kristofferson pensaba, que él no tenía la voz adecuada para convertirse en un artista de éxito. En esto se equivocaba completamente, por supuesto, y en este primer álbum que aquí tenemos, del año 1970, se encuentran ya algunas de sus canciones más memorables, canciones como Help Me Make It Through the Night, como For the Good Times, que había grabado Ray Price, como Sunday Morning Coming Down, la que grabó el propio Johnny Cash, To Beat the Devil y la inmortal Me and Bobby McGee.
conocida por, como digo, el gran público en la versión de Janis Joplin. Aquí está en la versión del propio Chris Kristofferson. Y es aquí, en este disco, en el que Kristofferson define con una sencillez muy notable lo que para él es la música country. En cierto momento, creo que es antes de comenzar a cantar Me and Bobby McGee, dice, si suena country, eso es lo que es una canción country. If it sounds country, that's what it is. Country song, ¿no? Entonces, para él la definición está clara. Una canción suena country, es country, y si no suena country, no es country. Entonces, depende un poco de la visión personal de cada uno, y desde luego muchas de las canciones que aquí se encuentran sí que suenan country, aunque es cierto que hay una multiplicidad de estilos también en este disco. Si suena country, eso es lo que es, una canción country, dijo Chris Kristofferson, y se le puede escuchar decir esto en este disco, y es difícil discutirle tal afirmación, aunque es cierto que sus composiciones, como digo, suelen tener varias influencias musicales distintas y sobre todo, y esto a mí me interesa mucho, una sensibilidad poética propia que hace que sepamos siempre que estamos escuchando un tema de Chris Kristofferson. Es posible escuchar un tema suyo que hace tiempo que uno no escucha, o a lo mejor uno que nunca ha escuchado, y darse cuenta de que la marca de la casa de Kristofferson está ahí, no solamente por la música, pero sobre todo por sus letras y por su contenido poético. Sus letras suelen tener también un cierto contenido filosófico. Por ejemplo, si nos centramos en el caso de Me and Bobby McGee, es una especie de road song, ¿no? Como una road movie, pero en canción, una canción de la carretera, una canción de carretera, en cuyo estribillo canta Kristofferson, la libertad solo es otra forma de decir que no se tiene nada que perder. La nada no vale nada, pero es gratis. Tenemos ciertas ideas filosóficas que también están expresadas con un innegable humor. También en este disco encontramos canciones con temática sexual y sensual. Son temáticas que se dan cita, por ejemplo, en Help Me Make It Through the Night, cuando nada más comenzar la canción, canta Kristofferson, quítate la cinta del pelo, sacúdelo y déjalo caer suavemente sobre mi piel, como las sombras en la pared. Vemos las comparaciones que tienen un contenido poético que no siempre se encuentra en las composiciones de otros cantautores country de la época, aunque sí se pueden encontrar en letras de otros compositores de la época, como pueden ser Mickey Newbury, como Billy Joe Shaver, como Silverstein, pero muy claro desde el principio tiene que quedar que el contenido letrístico es muy importante para Kristofferson y que sus canciones desde un punto de vista poético están muy por encima de canciones compuestas en ese momento, principios de los 70, finales de los años 60 en Nashville. En For the Good Times, que grabó Ray Price, se reflejan también esas últimas cenizas del amor, poco antes de que se apaguen esas cenizas ya definitivamente, y se mira al presente ya desde un futuro próximo con cierta nostalgia, y es que el elemento autobiográfico suele estar presente en las composiciones de Kristofferson casi siempre, como por ejemplo en la ya citada Sunday Morning Coming Down. Muchas de sus letras además tienen como protagonista a un cantautor un tanto cínico que atrae a las mujeres, pero que suele tener intenciones románticas que no son serias con estas mujeres, pese a que quizá ellas sí tengan un interés más evidente. Este cantautor cínico, este personaje que crea en muchas de sus canciones, no suele tener intenciones románticas con los personajes femeninos de las canciones, de lo cual nos hace pensar que este cantautor que aparece en las canciones es trasunto de la propia personalidad
de Kristofferson. Y poco después de grabar este primer disco, este Kristofferson que aquí tengo con una portada así en claro oscuro, ¿no? Que de hecho estéticamente es muy interesante, sencilla, pero muy atractiva. Poco después de grabar este primer disco, Kristofferson se adentraría en el mundo del cine, en el que participará a veces en muy buenas películas, pero también en otras que en ocasiones son mucho menos notables. Y aunque obtuvo éxito como actor, su trabajo en la gran pantalla lo llevó por momentos a concentrarse menos en su música, como ya decíamos al principio de este vídeo. Y sus discos de los años 70 y 80 tuvieron una acogida bastante desigual por parte del público, pero suelen contener siempre temas memorables. Prácticamente cualquiera de los discos de Kristofferson, los mejores y los menos buenos, contienen siempre algunos temas memorables. Y uno de los mejores discos que grabó después del Kristofferson es este segundo que aquí tengo, The Silver-Tongued Devil and I, del año 1971, un año después que de su debut Kristofferson. Y este disco es un álbum que algunos críticos han querido ver como un disco conceptual, aunque la verdad es que para mí esto es bastante dudoso, ¿no? Hay ciertas canciones que sí que parecen indicar que nos encontramos ante un álbum conceptual, pero no me parece que realmente el concepto esté demasiado claro si es que existe. El propio Kristofferson, que yo sepa, nunca lo ha descrito de esa manera. Muchas de las canciones, eso sí, como siempre, tienen toques autobiográficos, como ese Jody and Kid que ya había grabado Roy Drusky, y también, por supuesto, The Silver-Tongued Devil and I, que es la que da título al disco, en el que vuelve ese personaje del cantautor que seduce a las mujeres en un bar, algo que vemos también en The Taker, que también está aquí y que Waylon Jennings grabó, y de hecho es una canción que da título a uno de los discos de Waylon de los años 70. Entre todas las que se encuentran en este disco, una de las mejores, en mi opinión, es una titulada Loving Her Was Easier Than Anything I'll Ever Do Again. Una de las mejores baladas, en mi opinión, de toda la discografía, de toda la producción de Kristofferson. Y de nuevo, aquí tenemos esta temática sensual, sexual, pero que también habla de la temática o del elemento de la nostalgia por el pasado, de la incertidumbre acerca del futuro. Por ejemplo, en el momento de la canción, en los versos en los que dice: levantarme por la mañana y sentir sus dedos sobre mi piel, borrando las huellas de la gente y de los lugares en que estuve, enseñándome que el ayer era algo que nunca había pensado en probar, hablando del mañana y del dinero, tiempo y amor que tendremos para gastar. Amarla era más fácil que cualquier cosa que yo vaya a volver a hacer. Eso precisamente es el título de la canción, Loving Her Was Easier. También en este disco, en The Silver-Tongued Devil and I, tenemos una canción muy interesante que se llama The Pilgrim, Chapter 33, El Peregrino, capítulo 33. Y en esta canción se revela a Kristofferson como un observador de amigos y personas cercanas a él, esa bohemia country, esa bohemia outlaw, de personajes como Bobby Newworth, Dennis Hopper, el actor, Jerry Jeff Walker, el gran cantautor también, Ramblin' Jack Elliott, que es una figura prácticamente mítica dentro del boom del folk de los años 50-60, y sobre todo Johnny Cash, en quien está, por lo que parece, muy inspirada esta canción, y a quien describe en esta canción The Pilgrim Chapter 33 de la siguiente manera: es una contradicción con patas, dice, es una contradicción con patas, parte realidad y parte ficción, tomando todas las direcciones equivocadas en su solitario camino de vuelta a casa. Por supuesto, esta letra
tan poética, con un contenido poético tan evidente y que nos presenta a Kristofferson como observador de la realidad circundante, un observador muy agudo, desde luego, y que es capaz de eh, utilizar esas observaciones para ir urdiendo canciones y poemas. Esta es una letra, la de esta canción, que por cierto, por momentos podría estar describiendo no necesariamente a Johnny Cash ni a ninguno de sus amigos y compañeros, sino al propio Kristofferson también, desde luego. Y de hecho, desde un punto de vista personal, tras un primer divorcio, y más o menos en el momento en el que conoce a quien será su segunda esposa, la cantante Rita Coolidge, Kris Kristofferson ve en cierto momento, a principios de los años 70, ya por el año 73 más o menos, ve también en cierto momento de su carrera, ya digo, hacia el año 1973, ve la luz de la religión, es decir, se interesa por la religión, tiene una experiencia más o menos semejante en unos momentos duros en su vida, una experiencia semejante a la que unos años después tendría el propio Bob Dylan, y esto se refleja en un éxito del año 1973 que se llama Why Me Lord, ¿por qué yo, Señor? Una canción que aparece en su disco Jesus Was a Capricorn, Jesús era Capricornio, del año 1973, y que muchos otros cantantes, entre ellos Elvis, por ejemplo, grabarían también. Este tema religioso, Why Me Lord, en el que se pregunta ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me eliges a mí? Es un poco una pregunta fundamental en su conversión religiosa, una pregunta fundacional en estos momentos para el propio Kristofferson. Este tema religioso se convertiría, de hecho, en la canción más popular de toda su carrera. No Me and Bobby McGee, no Sunday Morning Coming Down, ninguna de las anteriores de las que hemos hablado, sino esta Why Me Lord, que es una canción de enorme poder emotivo. De eso no hay ninguna duda. Durante la mayor parte de los años 70, el trabajo de Kristofferson transcurre más por las pantallas cinematográficas que por cualquier otro lugar, aunque por supuesto sigue ofreciendo conciertos, sigue grabando discos, y llegado más o menos la mitad de los años 80, a mediados de la siguiente década de los 80, Kristofferson forma parte de los Highwaymen, ese supergrupo country de los 80, junto a Johnny Cash, a Willie Nelson y a Waylon Jennings, magníficos compañeros en este supergrupo, con quienes publicaría más de un disco, y el mejor de los discos de los Highwaymen, no lo tengo aquí, pero es un disco que he escuchado muchísimo a lo largo de mi vida. El mejor de ellos es el primero, en mi opinión, el que se llama Highwayman, del año 1984, que incluye canciones de compositores importantes como Jimmy Webb, Ed Bruce, el propio Johnny Cash, Guy Clark, John Prine, Bob Seger o Woody Guthrie. Hay una versión de Deportee de Woody Guthrie muy interesante en ese primer disco de los Highwaymen, que se llama simplemente Highwayman, como la canción compuesta por Jimmy Webb, que da título a ese disco de 1984. Y a partir de esta época, a partir de mediados de los años 80, aunque continúa, por supuesto, haciendo películas, su discografía es cierto que va menguando progresivamente. El hecho, además, de que padezca desde hace unos años la enfermedad de Lyme, una enfermedad que ha tenido un impacto importante ya no solamente en su vida, sino también en su producción artística. El hecho de que padezca esta enfermedad tampoco ha ayudado a que se prodigue artística y musicalmente en los últimos tiempos, pero no hay ninguna duda de que su legado musical y artístico es innegable, es importantísimo dentro de la historia del country, dentro de la historia del pop en las últimas
décadas del siglo XX, porque es que además ha tenido una influencia notabilísima en la música country y pop de, como digo, las últimas décadas, no solamente por versiones que músicos posteriores harían de sus canciones, sino también por la influencia como cantautor que el propio Kristofferson ha tenido en varias generaciones de cantautores, ya sean country, folk o pop, que han venido después de su llegada al negocio de la música y al campo musical en el que se ha prodigado, no tanto como a mí me habría gustado, pero desde luego siempre que lo ha hecho ha grabado discos de verdadero interés. Para mí los imprescindibles, para ir terminando ya, serían prácticamente cualquiera de los años 70, pero estos dos que he mencionado y que he comentado brevemente, que aquí está, el Kristofferson de 1970 y el Silver Tongue Devil and I de 1971, me parecen dos discos absolutamente imprescindibles, pero cualquiera de los que grabó en los años 70, en los años 70 tienen muchísimo interés, incluso los que grabó junto a Rita Coolidge. Tiene algunos discos con Rita Coolidge que tienen un verdadero interés también. Cualquiera que esté interesado en la música de Kristofferson encontrará cosas muy interesantes dentro de los surcos de esos discos. Pero estos dos, el Kristofferson de 1970 y el Silver Tongue Devil and I de 1971, nos dan una muy buena idea de quién es Kris Kristofferson como cantante, como compositor y como cantautor. Y a esto yo añadiría, por supuesto, ese disco de 1984 con Johnny Cash, Willie Nelson y Waylon Jennings como los Highwaymen, ese Highwayman de 1984, que es un disco que yo creo que tiene que estar también, tiene que figurar en cualquier discoteca que se precia, y aunque no lo he enseñado porque no lo he encontrado, pero sé que lo tengo, no lo he encontrado en las estanterías, pero sé que lo tengo, pues también figura en mi propia discografía. Poco se ha escrito, que yo sepa, en español acerca de Kris Kristofferson, y me viene a la mente, eso sí, un libro escrito por Danny Fo, es traducción del francés por lo que parece, en la colección Los Juglares de Ediciones Júcar, un libro que se puede encontrar todavía, supongo que estará fuera de catálogo porque se publicó ya hace décadas, pero dentro de esta importante colección, que es la colección Los Juglares de la editorial Júcar, hay un libro, hay un volumen dedicado a la obra de Kris Kristofferson, que sí pueden encontrar, desde luego, recomiendo. Y con esto terminamos, simplemente recordándoles que si tienen algún comentario acerca de Kris Kristofferson, de su figura, de su música, de su obra en general, de su biografía, pues déjenlo por favor por la parte de abajo de este vídeo, en la parte dedicada a los comentarios. Siempre me interesa leer sus comentarios y responderlos siempre que tenga la oportunidad. Les animo, eso sí, a que descubran la música, la carrera y el legado discográfico del gran Kris Kristofferson. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Mío es el copyright de este vídeo, que se ha grabado una tarde del mes de febrero del año 2021, y muy pronto van a poder verlo en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias, como siempre, por su interés y por la atención que prestan a estos vídeos, y hasta la próxima.